José Luis Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al programa. Hola, gracias, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Oye, José Luis, a ver, pues, para los que no tenemos contacto con la vida penitenciaria, sorprende de repente ver cómo están los penales verdaderamente tomados por el autogobierno. ¿Esto sucede en todos los penales del país? Mira, sí, lamentablemente hay un gran número de centros penitenciarios que tienen contextos de gobierno y de autogobierno, ¿no? Esas dos figuras que son como muy características del sistema penitenciario mexicano. No hay que olvidar que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ya por ahí en 2017 había hecho una recomendación muy importante a varias entidades de la República Mexicana, en donde había identificado la tercera visitaduría que había autogobierno y cogobierno. ¿Qué quiere decir esto, el tema del autogobierno? El tema del autogobierno está íntimamente ligado en donde las personas privadas de libertad son las que toman las decisiones al interior de los centros penitenciarios. Y otro tema es el cogobierno, que es un tema entre las personas privadas de libertad, evidentemente, y la propia autoridad penitenciaria. Es decir, hay ahí como contubernio entre la propia autoridad penitenciaria y las propias personas privadas de libertad. Esta problemática, sumada evidentemente a las graves problemáticas que ya lo ha dicho la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el informe que hizo sobre México, del tema del hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de condiciones adecuadas para la salud, para el deporte, para el trabajo, para muchos de los elementos esenciales para lograr el objetivo del sistema penitenciario, que es lograr la reinserción social de las personas privadas de libertad. Entonces el contexto es bastante complicado en nuestro sistema penitenciario, un sistema penitenciario que, dicho sea de paso, alberga al día de hoy más de 230,000 personas privadas de libertad en más de 260 centros penitenciarios, y que más de casi la mitad de esa población se encuentra en prisión preventiva. Estamos hablando de cerca de 90,000 personas que están esperando en prisión por una sentencia. Ese es uno de los absurdos de nuestro sistema, José Luis, y me gustaría que lo comentáramos. Por un lado, pensamos que la forma de solucionar los problemas legales en el país es metiendo a la gente a la cárcel como única opción. Y por otro lado, pues es evidente que la vida interna de los penales, que se convierte en vida cotidiana, se dan todo tipo, los mismos fenómenos que se dan fuera en la sociedad, se dan al interior de los penales. Liderazgos, corrupción, ciertas maneras de conseguir una forma de vida, digamos, distinta dentro del penal, incluso clases sociales dentro del penal. Así es, justamente, efectivamente, como tú lo acabas de decir, el centro penitenciario es un reflejo de la sociedad, y pasa lo mismo. Si están las personas privadas de libertad al interior del centro penitenciario y la propia autoridad penitenciaria no les ha garantizado temas de salud, temas de trabajo, de capacitación, de deporte, de todos los ejes esenciales, pues evidentemente las personas privadas de libertad se tienen que organizar. Entonces aquí creo que es importantísimo resaltar que una de las situaciones que se tienen que atender es que debe de entrar ya este mecanismo de la corresponsabilidad. Es un mecanismo que está dentro de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal y que permite o que obliga, digamos, a todas las secretarías e instancias de los estados a trabajar en favor de la reinserción social y no dejarle solo el paquete al sistema penitenciario. También hay que entender también esto, el sistema penitenciario en la mayoría de los casos está en contextos de vulnerabilidad porque nadie quiere apoyar al sistema penitenciario en temas de salud, en temas de capacitación, de trabajo, etcétera. Nadie lo quiere hacer y le toca solo al centro penitenciario, cuando la tarea del centro penitenciario es evidentemente la seguridad de las personas privadas de libertad, la seguridad de los corresponsables que trabajan al interior del centro penitenciario para lograr la reinserción social de las personas privadas de libertad. Entonces creo que también ahí hay una asignatura pendiente, viene en la ley desde 2016, como sabes también tuvimos un cambio de paradigma bien importante en el sistema penitenciario en 2008, dejamos atrás ese modelo de la readaptación social para pasar a este modelo de la reinserción social, y que lamentablemente, a pesar de que ya pasaron más de 12 años, ese modelo aún se ve muy alejado. José Luis, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Augusto Chacón. Lo que vimos en Ciudad Juárez esta vez y el año pasado le tocó a Colima, y a partir de lo que pasó en Colima, toda la ciudad pasó momentos muy difíciles. No es solo una muestra de lo que está pasando con el sistema carcelario, sino con todo el sistema de justicia, las prisiones o los centros de adaptación, de reinserción social, son el último eslabón de la cadena de justicia, y queremos solo atender esto cuando en realidad lo que está fallando es absolutamente todo, y el concepto que hay en cada uno de los pasos o de los eslabones. Y aquí la reinserción social, por supuesto, no está funcionando. Y si hablamos de impunidad,
tan grande como 98%, todavía de ese 2% que sí, que no le calculamos impunidad porque al menos están en un proceso judicial, hay una más cuando hay privilegios en los criminales verdaderamente peligrosos y nos ensañamos con quienes incluso pueden ser inocentes en el sistema penitenciario. Claro, como bien lo comentas, ese 2% que no se fue a la impunidad, lamentablemente no son los grandes capos. Ese 2% son personas, muchas personas indígenas, muchas mujeres, muchas personas pertenecientes a la población LGBTI, que fueron los más vulnerables del sistema de justicia, que fueron los que seguramente les fabricaron un delito, no pudieron pagar una extorsión y entonces les fabrican un delito y ahí están dentro de estos centros penitenciarios sin condiciones adecuadas. Y como te decía, esperando sentencias. En Así Legal, la organización que dirijo, hemos llevado casos de personas que han estado hasta 20 años, personas indígenas, 20 años esperando por una sentencia, 15 años, 12 años esperando por una sentencia en Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Esa es la realidad de las personas que se encuentran privadas de libertad. Evidentemente, como bien lo comentas, los grandes capos, los grandes delincuentes, pues tienen privilegios, ¿no? Hay clases sociales dentro de los centros penitenciarios, pero los que más afectados son estas personas que, insisto, las personas indígenas que por no hablar castellano no pueden tener un intérprete traductor, una defensa técnica adecuada. Y como bien lo comentas, la reinserción social es parte esencial del sistema de justicia. Nuestro sistema de justicia, que cambió en 2008, que dejó atrás el inquisitivo para pasar a un acusatorio adversarial, había puesto en el centro que no se podía transitar a ese cambio del sistema si no se transformaba primero el sistema penitenciario. De hecho, el sistema penitenciario tenía que haber transformado en 2011, mientras que el sistema de justicia en 2016, y todo el mundo se le olvidó, se quedó esperando al sistema de justicia, y hoy por hoy el sistema penitenciario es el relegado cuando finalmente es un eslabón esencial del sistema de justicia. José Luis, ¿qué tal? Alejandro Sierra, gracias por estar con nosotros. Una pregunta, el presidente en alguna ocasión ha hablado sobre este tema de las cárceles y de la justicia alternativa, etcétera, etcétera. ¿Ha habido avances con este gobierno en relación a lo que tú hablas ahorita de las leyes en los penales, del avance judicial, o no, de alguna manera? Mira, ha habido como ciertos avances en términos de ponerle el ojo al sistema penitenciario por cuanto a las condiciones de internamiento, pero estos avances también no han tenido un matiz que ponga en el centro los derechos de las personas privadas de libertad. Este gobierno, como tú sabes, empezó a identificar al principio cómo se estaba derrochando, cómo se estaba gastando dinero en centros penitenciarios privatizados, y lo que hizo fue pues llevar a las personas que estaban en estos centros penitenciarios privados o privatizados por cuanto a los servicios a otros centros penitenciarios, pero cuando se hace sin una perspectiva de derechos humanos, pues pasa lo que se vino dando, que trasladan a personas desde Ciudad Juárez a Oaxaca, o de Oaxaca a Chihuahua, etcétera. Y esto atenta contra el derecho a la reinserción social, porque un elemento esencial del derecho a la reinserción social tiene que ver el contacto con el mundo exterior. Y como te decía, bueno, fuera que serían estos grandes campos, pero muchas veces son personas que están en proceso en una entidad federativa y que lamentablemente son llevadas a otros espacios, y eso no permite que con esto se avance. Ahora, el tema de la pandemia también creo que le jugó a este gobierno bastante mal, porque también el contexto de la pandemia hizo que los poderes judiciales se paralizaran y entonces no se llevaran a cabo los procesos por más de 7, 8 meses, lo que fue aumentando justamente a las personas en prisión preventiva. Y luego también hay una figura muy importante de la cual se está abusando demasiado en México, que es la figura del juicio abreviado. Una figura que si bien es cierto, esa figura te hace que tengas una sentencia mucho más rápido, a veces puede ser una sentencia sin juicio, porque es que aceptas tu probable participación en los hechos, y muchas personas dicen, prefiero ya tener una sentencia y certeza jurídica a estar tantos años en prisión preventiva. Entonces creo que hay que revisar el impacto que tiene el tema de la justicia en el sistema penitenciario, porque creo que ahí está como para entender cómo el sistema penitenciario es un eslabón esencial, y creo que si se hace lo que establece la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, los beneficios predilacionales, la especialización del sistema penitenciario, creo que este gobierno podría avanzar, y no solo hacer promesas como por ejemplo la ley de amnistía, ¿no?, que ha liberado muy pocas personas, ese decreto presidencial que se daba en torno a que las personas que hubieran sido víctimas de tortura podrían estar en contextos de libertad, pues no ha pasado. Entonces creo que también ahí hay que identificar
veces a las personas que están en conflicto con la ley y que no se cumple. Por supuesto. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. José Luis Gutiérrez Román, director de Así Legal, por estos minutos para Así las Cosas. Jalisco, te mandamos un abrazo y seguiremos en contacto. Muchas gracias, hasta pronto. Saludos. O sí, efectivamente el sistema penitenciario en este país es uno de los grandes déficits, no de este gobierno, de muchísimos años atrás, ¿no? Sí, y bueno, siempre fue un tanto tradicional que se estrenaba gobierno en los estados y una de las primeras cosas que debían enfrentar era un motín, alguna cosa que sucedía en los centros penitenciarios. Le tocó a Alberto Cárdenas en aquel 95, recordemos, a los 3 meses ya tenía problemas en la prisión porque se vuelven justo termómetros y manera de medir la capacidad de operación y la capacidad de interlocución con los poderes fácticos de los nuevos gobiernos. Exactamente. Pues bueno, lo cierto es que muchos de los que están en la cárcel no deberían de estar y los que deberían de estar están fuera, ¿no? Así es. Y los que sí deberían estar y ya están, pues están como si no estuvieran. Como si no estuvieran, ¿no? Con llenos de privilegios, ¿no? Exactamente. Bueno, vámonos con Paco González a hablar de cosas mucho más agradables. Esto es De Película.